Amigos y hermanos, en esta hora, cuando nos acercamos reverentes para rodear al Señor y adorarle, nos hace bien recordar lugares que para el amado de nuestras almas tuvieron, tienen y tendrán relevancia y significación eterna. Para ello vamos a buscar un pensamiento en esta hora para nuestras almas y que contribuya a una mejor, a una gran y profunda gratitud, alabanza y adoración al Señor. Vamos a leer primeramente en Génesis el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 18. Génesis capítulo 2 versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora nos trasladamos al Nuevo Testamento, al Evangelio según Juan, el capítulo 18 y el versículo 1. Allí leemos así, Juan 18, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y por último, Mateo, el capítulo 26, el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Que el Señor añada su más rica bendición no solo a la lectura que hemos escuchado, sino también a la reflexión que haremos de ella. Hemos leído en Génesis de un huerto denominado el huerto de Edén, que quiere decir el huerto de las delicias. Y hemos leído tanto en Juan 18:1 que el Señor entró a un huerto y que Mateo lo identifica con el nombre de Getsemaní. El huerto de Edén y el huerto de Getsemaní. La palabra gan en hebreo y paradeisos en griego son las palabras para huerto en español. El hermoso panorama que describe Génesis capítulo 2, donde la criatura y la creación eran una delicia a su hacedor, donde el Creador descansaba y el hombre en un ambiente de pura felicidad hallaba satisfacción en una perfecta comunión con su Creador.
Pronto aquel hermoso cuadro se descompaginó por el pecado del hombre, destruyendo su felicidad, su inocencia, como también la delicia del Creador, que se trocó en dolor de su corazón, expresado en las palabras: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hemos leído de dos huertos en las porciones bíblicas que hemos leído de dos huertos. En un huerto, Dios bendijo a su criatura, colmándola en su amor de toda delicia y felicidad, el huerto de Edén. En otro huerto, Getsemaní, el hombre traicionó a su creador con infamia para ser entregado a la muerte en el madero. En el primer huerto Dios dijo que era bueno, más bien que no era bueno, que el hombre esté solo. ¿Y qué hizo Dios? Le dio una compañera idónea. En el otro huerto el Creador agonizó y lloró con indecible angustia de alma solo. En un huerto, a pesar de las circunstancias tan favorables, en Edén, el hombre cayó, cediendo al maligno. En otro huerto, Getsemaní, el segundo hombre, en circunstancias angustiosas, conquistó, sometiéndose a la voluntad divina. Por eso este huerto, donde entró el Hijo de Dios, Getsemaní, tiene su solemne y triste, pero gran mensaje para nosotros. Porque Getsemaní, el lugar de sus sufrimientos, allí el pastor fue herido. La pequeña manada iba a ser fuertemente sacudida esa noche de la angustia del Señor. El acontecimiento había sido proféticamente anunciado siglos antes por el profeta Zacarías en un lenguaje gráfico, describiendo una manada de ovejas dispersas por haber sido el pastor herido. El Señor anticipa el cumplimiento de esa profecía aquella misma noche, avisando a sus discípulos que todos serían escandalizados en él. Pero el pastor sería herido para redimir a las ovejas, para salvarlas, y al resucitar las uniría nuevamente yendo delante de ellas, porque dijo: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él es ahora el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, centro y guía de su pueblo. La terrible presión que su espíritu experimentó allí en el huerto del sufrimiento solo puede ser reverentemente contemplada por nosotros, pero jamás comprendida en toda su insondable realidad, tal el cual la sintió frente al madero con todo su error. Allí en el huerto del sufrimiento en Getsemaní, el Señor tuvo que tomar la gran decisión al gran conflicto que se avecinaba allí en el madero, cuando tendría él que cargar con la responsabilidad pecaminosa del hombre, y el que fue santo sin mancha y más sublime que los cielos, fue hecho pecado por amor a nosotros. Y es eso que tiene que enfrentar en ese huerto del sufrimiento el Salvador. Sintió
lo que se avecinaba en el madero con todo su horror aquella noche. Fue en el huerto del sufrimiento, donde su oración fue intensa. Dice el relato bíblico que el Señor se apartó de los 3 discípulos para orar solo. ¿Qué ruegos ofreció en su oración? No lo sabemos. Solo se registra la triple petición: Padre mío, pase de mí esta copa. Pero por Hebreos el capítulo 5, versículo 7, entendemos que oró con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue en el huerto del sufrimiento donde mejor se expresa su sumisión al Padre, cuando le escuchamos decir de que si era posible, le fuera quitado el vaso, la copa. Esto nos debe hacer pensar, amados hermanos, cómo su alma sintió todo el horror del madero. No fue una debilidad de parte suya, como aparentemente pudiera parecer por sus palabras, sino que ellas nos conceden una visión de ese corazón santo que repelía con perfecto odio el pecado que sería cargado sobre él. Esta hora, cuando estamos en su presencia, que nos postremos y contemplemos callados y nos asombremos ante sus palabras que nos revelan su perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Aún en lo que tanto sacudió a su santa persona: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y todo esto en el huerto. Que Dios nos permita valorar a nuestro amado Señor, dedicarle nuestras vidas, consagrarle todo en recompensa a lo que Él tuvo que sufrir y padecer para salvar nuestras almas de la eterna condenación.